Sí, Sí, Rob, sí. se escucha. Bueno, perfecto, lo escucho a ustedes. Bueno, listo. La idea de hoy, no sé si tienen alguna pregunta, pero la idea de hoy es repasar algunos problemas que hemos tomado otras veces en otras parciales, para más o menos repasar las 4 unidades. Obviamente no podemos repasar todo, pero hacer algunos ejercicios tipos. No quiere decir que con esto vamos a agotar toda la probabilidad de preguntas que se pueden hacer en los parciales o en las pruebas integradoras, pero bueno, más o menos para tener una idea de los ejercicios más típicos. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Bien, sí. Bueno, Sí. entonces lo que voy a hacer es, esperen que voy, no se le voy a grabar por las dudas que ustedes quieran. Recording in progress. Después vamos a ver, entonces déjenme ver compartir, espero que puedan. ¿Están viendo? Sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a empezar con la unidad 7. ¿Se acuerdan que la unidad 7 eran ejercicios de termoquímica? ¿Está? Ahí había básicamente dos grupos. Uno, los ejercicios que tenían que ver con calorimetría, que se acuerdan que era básicamente utilizando esa formulita general, que era Q. ¿Se acuerdan cuál es la formulita general de termoquímica? De calorimetría. Q igual a calor específico por masa por diferencia de temperatura. Perfectamente. Claro. Entonces esa permitía calcular una cantidad de calor absorbido liberado por el sistema cuando de masa M cuando tenga una diferencia de temperatura. Acuérdense que el Q puede ir en distintas unidades. Una de las unidades puede ser, por ejemplo, caloría por gramo por grado centígrado. Entonces, la masa, si yo digo que la unidad de C es caloría por gramo por grado centígrado, ¿la masa en qué unidades tengo que ponerla? En gramos. Mm. Tengan cuidado, porque si le doy un dato que dice caloría por kilogramo por grado centígrado, entonces ahí la masa tengo que poner en kilogramos. Tengan en cuenta las unidades de C para poner la unidad de M. Y después el delta de temperatura habitualmente se utilizan grados centígrados. Entonces, temperatura final del sistema menos temperatura inicial. Por ejemplo, supóngase que un sistema pasa qué sé yo, de 80 grados a 10 grados. De 80 grados a 10 grados. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? 70 grados. La temperatura final del sistema. 10 grados. 80. 10 grados. 10. Entonces, la 10 temperatura 10. inicial, 80. O sea, 10 menos 80, ¿cuánto es? Menos 70. Menos Pero 70. como es diferencia, Claro, como es por la diferencia, masa y no. todo. ¿Qué quiere decir me da un calor negativo? ¿Eso está bien o está mal? Indica que el calor lo perdió el cuerpo. Exactamente, tiene ese significado físico. Calor negativo tiene el significado físico que es calor liberado por el sistema. ¿Está? Y claro, porque el sistema se enfrió desde 80 a 10 grados, liberó calor. Entonces, signo negativo me está diciendo que el calor lo perdió el sistema. ¿Está claro? Perfecto. Bien. En este caso, por ejemplo, dice, ¿qué cantidad de calor absorbió una masa? Bueno, acuérdense que esta ecuación se aplica siempre que en el sistema no ocurra, ¿qué cosa habíamos dicho? Un cambio de estado. Un cambio de estado. Entonces, si ocurre un cambio de estado, habría que hacer dos cálculos. Por ejemplo, yo tengo hielo, por ejemplo, que está a menos 10 grados, que pasa agua a 10 grados, entonces tengo que calcular dos veces la ecuación, desde menos 10 hasta 0 y de 0 a 10 grados. Y sumarle el calor de fusión, que es el calor que necesita el hielo para fundirse. ¿Está bien? Serían tres calores. El calor para calentar el hielo, el calor para fundir el hielo y el calor para calentar el agua. ¿Está bien, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer uno facilito. ¿Qué cantidad de calor absorbió una masa de 4 gramos de zinc para pasar de 20 grados a 180? Y fíjense que me da calorías, kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pongo Q es igual a C por M por delta T. Entonces pongo C, la masa en que la pongo, 0,004. ¿Por qué hice eso? Porque está en El kilogramos. dato te lo da en gramos, Claro, pero para en poder realidad está en kilos. simplificar las unidades, tengan en cuenta eso. Y hago 180 menos 20. Acuérdense ahí que en ese caso me va a dar positivo porque evidentemente es calor absorbido por el sistema. Entonces me da el calor en kilocalorías.
si yo preguntaría cuántas calorías, ¿cuál sería el resultado? Si yo le pregunto cuántas calorías liberó el sistema, ustedes absorbió el sistema, ¿cuánto me dirían? Hay que multiplicarlo por 1000. 595. Habría que multiplicar por 1000, o sea, 0,372. ¿Está bien? Tengan cuidado con las unidades. Bueno, creo que para estos temas para este tema de calorimetría no hay mayor riesgo, mayor complicación, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Se podrá aumentar un poquito más la imagen, por favor? Porque estoy media ¿Aumentar? chicata de vista. Sí, Está porque es bien. como que veo muy chiquititos los numeritos. Somos del mismo club. Somos del mismo club. A ver si la veo mejor ahí. Ahí sí, profe. Ahí está bien, bien. Estábamos todos iguales. Bien. Ahí más o menos se vio entonces. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. Vamos al segundo. Bueno, entonces, yo vamos a tener ese problema. Este segundo problema, ¿se acuerdan que los otros grupos de problemas eran los que implicaban a las tres funciones termodinámicas principales? La cuarta, la energía interna, no la usamos mucho para problemas. No es que no es importante. Para los problemas de electroquímica no vamos a hacer tanto problema práctico. Básicamente involucran a la entalpía, a la entropía y a la energía libre. ¿Se acuerdan de que estoy hablando o hablo chino básico? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, acuerdan que básicamente la entalpía, ¿qué era? Un valor de entalpía. Cuando yo digo la entalpía de un proceso es menos 300 kilocalorías por mol. ¿De qué estoy hablando, chicos? La variación de la además, energía alguna- interna el calor liberado o Presión. absorbido. Claro, ¿cómo te constante. diste Presión cuenta que el calor constante. liberado? Si es negativo, es Es liberado. menor que cero, Claro. o sea, negativo, es calor liberado, igual que Q, porque el Q es un calor en realidad. Nada más que cuando yo especifico el camino. ¿El camino cuál es? ¿En qué condiciones se hace el cambio? Si el cuerpo, o ¿En sea, qué condiciones absorbiendo o tiene que liberando. estar la reacción En química o el cuerpo que experimenta, o el sistema que experimenta el cambio? Para calcular que el delta HS sea el calor liberado en esas condiciones. Condiciones ¿En qué estándar, condición- ¿no? ¿Cómo? Condiciones estándar. En condiciones 25, estándar. ¿Y cuáles son las 25 grados y una atmósfera. Claro, esa es condición estándar. Ahora puedo dar el delta H que no sea en condiciones estándar, o sea, otra presión y otra temperatura, pero siempre el proceso tiene que ser en qué condiciones, ¿ah? ¿La podés repetir, profe? Sí. O sea, yo puedo calcular el delta H en condiciones estándar o fuera de las condiciones estándar, ¿no es cierto? En condiciones estándar, Sí. ¿qué condiciones son? Presión A de 25 grados y una atmósfera. la atmósfera. Ahora, yo puedo calcular el delta Claro. H fuera de las condiciones estándar, ¿cierto? A 100 grados, Sí. por ejemplo. Bueno, entonces, Sí. ¿pero qué tengo que hacer para que sea el calor liberado por el proceso? ¿Tiene que ocurrir en qué condiciones el cambio? ¿En estado gaseoso? No, señorita. A presión constante. Eso, a presión constante. Esa es la condición. Que el cambio ocurra a presión constante. Si la presión constante de una atmósfera es temperatura 20 grados, será estándar. Pero si serán otras condiciones, serán. Pero para que el delta H sea el calor liberado, tiene que ocurrir a presión constante. Bueno, eso era una. Después otro parámetro que teníamos es la entropía. ¿Esto qué era este parámetro? ¿Qué medía? El desorden. El desorden. Medía el grado de desorden. Entonces ahí, si el delta se indicaba con una S, ¿no? Entonces, si el delta S es menor que 0, ¿qué quería decir? El sistema se ordena. Delta S menor a 0. Más ordenado el sistema. Si el delta S Desorden. era mayor que 0, Se desordena. se desordena. Desordena. Perfecto. Entonces, ahora yo tengo, finalmente teníamos el delta G, que lo podíamos calcular como delta H menos T por delta S, ¿se acuerdan de la reacción esa? ¿Y qué medía el delta G? El delta G, ¿qué era básicamente de un proceso? ¿Qué energía? Espontaneidad. El proceso era espontáneo, no espontáneo. Energía libre. Parámetro de espontaneidad, pero en realidad, ¿qué significado físico tiene? Energía Sí, libre. Es la cantidad de energía que puede realizar trabajo. Eso, la energía liberada por el proceso disponible para realizar trabajo. Muy bien.
Entonces, ahora yo tengo. Una pregunta, profe, disculpe que lo interrumpa. Yo tengo un No. quilombo con el cálculo de la entropía estándar porque hay una fórmula y no me dio el mismo resultado. No Bien. sé si hay algún otro tipo de fórmula o... No. o- Para el cálculo del delta G, en todos los casos, es esa formulita que nosotros le dimos. No, delta S. La del S. delta G sí. Sí, el delta Claro. S. Porque no Bueno. hice me pide el cálculo de la entropía estándar de la reacción. Bien. No sé si es el que usa los moles y la Dale. entropía de ambas partes o es otro. Espera, en base a tu pregunta, vamos a hacer un repasito de cómo se calculan. Cómo se calculan que nosotros, la metodología para calcular estas funciones termodinámicas. ¿Saben que son funciones de estado? ¿Se acuerdan por qué eran funciones de estado? ¿Por qué el Porque delta Porque no cambiaban G? de fase. dependían del camino. Independiente del camino, depende solamente del estado inicial y final. Perfecto. Entonces, si a mí me piden calcular un delta H, perdón, tengo dos métodos. Uno que es el método directo. ¿En qué consiste el método directo, chicos? Vamos a hablar de cálculo delta H para reacciones químicas. Se puede calcular delta H para Sí. cualquier proceso, pero vamos a hacerlo en termoquímica para reacción química. Si yo quiero calcular un delta H de una reacción química, ¿cómo hago? Era la sumatoria del número de moles de los productos. Claro, es una suma algebraica. El método directo, tengo método directo y método indirecto. En el método directo, ¿qué hago? ¿La diferencia entre qué? Entre la entropía de los productos y los reactivos. La entropía de formación de los productos Y de los multiplicado por qué reactivos, cosa? por su coeficiente estequiométrico. Menos El coeficiente estequiométrico de los reactivos era por por su entropía de información. Por su entropía. entropía de formación. Perfectamente dicho. Científicamente respondido. Perfecto. Ahora, yo para eso entonces tengo que tener datos de la entropía de formación de todos los reactivos y productos, salvo que algún reactivo, algún producto, sea un elemento. Elementos son los que están en la tabla periódica. Por ejemplo, yo tengo oxígeno, hidrógeno, carbonos, estaño. Eso no me van a dar el dato. ¿Por qué no me van a dar el dato? Se consideran cero. Porque vale cero. Porque por convención. Por se convención. considera cero. Entonces, hago eso y ya está. Eso no tiene problema, lo pueden hacer fácilmente, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo directo o indirecto? Y fíjate los datos que te doy. Si yo te doy todas las delta H de formación de reactivos y productos, voy a hacer el método directo. ¿Se entendió? Sí. Claro, Sí, sí. el método directo es cuando Ahora, involucra más fórmulas. El método indirecto es cuando yo en realidad, en lugar de darle delta H de formación de todos los reactivos y productos, menos los elementos, porque es cero, le doy otras reacciones químicas. O sea, delta H de otras reacciones químicas. ¿Está? De tal manera que lo que tienen que hacer ustedes es combinar esas reacciones químicas para que sumadas den la reacción problema. Entonces, después hacen con los delta H lo mismo que hicieron con las reacciones químicas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es el típico de lo que tienen acá en pantalla, el tipo de problema de lo que se llama ley de Hess. Este tipo de problemas, si hay alguno de los chicos de informática, no van a tener este tipo de problemas en sus exámenes. Así aguanten un segundito que miramos con nosotros y seguimos con otros problemas. Entonces, dice acá, calcular la entalpía estándar de formación del óxido de zinc a partir de los siguientes datos. O sea, lo que yo quiero llegar acá es esto, ¿cierto? Que el zinc más un medio de oxígeno me da óxido de zinc. Eso quiero llegar. Entonces, pongo lo que quiero llegar y hago una raya. Y acá arriba lo que hago es ordenar las ecuaciones. ¿Cómo las ordeno? Y de tal manera que sumada me den esto. Entonces yo tengo que elegir, lo que primero tengo que hacer es el orden. Si las voy a poner así o dada vuelta. O sea, los reactivos en producto y producto en reactivo. Entonces miro, por ejemplo, yo digo, acá tengo el zinc del lado de los reactivos. Fíjense que zinc, ¿cuál es la única ecuación que tiene zinc? A, B o C. Entonces, ¿dónde está? Del lado izquierdo. Entonces, ¿qué les parece? ¿La voy a poner así o da vuelta? Da vuelta. La dejo Sí, así. como está. Eso es lo primero que hago, el primer paso. Segundo, miren, por ejemplo, oxígeno. ¿Cuál es la única ecuación que tiene oxígeno? La B. La B. Quiere decir que tengo que poner la B así. La tengo que poner como está porque está justo como reactivo. Si justo oxígeno, por ejemplo, hubiera estado de acá, de los productos, ¿qué hubiera hecho yo?
Las das vuelta. La Da vuelta. invertí. Vuelta y cambiar de Bueno, signo. ¿qué hago con la este entropía. menos 136,6? Se Queda cambia. positivo. Me cambio el signo. Pasa bueno. positivo. Perfecto. Ahora, Pasa la directo última a ecuación, positivo. fíjense que tiene óxido de zinc. ¿Está? Sólido. ¿Óxido de zinc de qué lado está? De los Los productos. Entonces, ¿qué tengo que hay que dar hacer? la vuelta. Esa sí la da vuelta. Invertirla. Dar la Tengo que vuelta. dar la vuelta, ¿no es cierto? El que está acá arriba y le pusieron B50 con 52. Y la otra dejaron como está. ¿Está? En este primer paso, ustedes despacito y ahí queriendo prolijo, porque todos los que no son de informática van a tener un problema de estos. Entonces, despacito, con tranquilidad y bien prolijo, ordenan las ecuaciones de acuerdo a esto que tienen que llegar acá abajo. ¿Está bien? Una vez que las Una tengan pregunta, ordenadas- profe. ¿Cómo? Una pregunta, discúlpeme que la interrumpa. No. De la fórmula, Escuchen, esto es el tiempo de ustedes. Interrumpan todo lo que quieran porque ahora es justamente la pregunta de ustedes puede ser, digamos, aclaración para muchos otros. Así que no tengan problema de interrumpir todo lo que quieran. de la fórmula del cálculo de la entropía, la anterior fue la de la entalpía. Hay para un cálculo de la reacción que dice que la diferencia de entropía o la entropía es igual a el coeficiente estequiométrico por la entropía de C más el coeficiente estequiométrico de D por la entropía de D menos la de los reactivos. Yo saqué con esa fórmula un ejercicio y me dio un cálculo equivocado. No sé si hay otra fórmula o... No, la que vamos a hacer es simplemente esa. Lo mismo, ¿viste? La misma que hacemos para, para calcular la entalpía en un método de directo. formación. Sí. Claro, lo vamos a utilizar para la entropía. Que en lugar del delta H de formación, vamos a hacer la entropía absoluta. Porque la entropía absoluta sí se puede calcular. Entonces, así es la entropía. Lo mismo que hacer con los delta H de formación, en ese caso Sí. cambiás, pones con la entropía absoluta y ahí te da el problema. Lo mismo. Ok, Ahora vamos a ver un caso. y sobre los elementos que son moleculares, o sea, el oxígeno, ¿también se tiene que poner o es cero? No, acá no es cero. No es cero. Entonces vas a tener todos los datos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y ahora vamos a hacer un cálculo seguro. Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer acá, método indirecto, ordenan las ecuaciones. Una vez que las tienen ordenadas, que yo estoy seguro está bien, hago de nuevo. Por ejemplo, digo, bueno, digamos, acá había óxido de zinc que estaba acá, está bien. Acá tiene zinc que está de este lado, está bien. Acá hay oxígeno que está acá, está bien, está perfecto. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora, segundo paso, es simplificar todo lo que no va a aparecer acá abajo. O sea, fíjense, sulfato de zinc está acá y sulfato de zinc está acá. Fíjense, ¿cuántas moléculas de sulfato de zinc hay de este lado y de este lado? Una. Entonces puedo cortar directamente. Supóngase que acá hubiera sido un índice estequiométrico de 2, acá en el producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubiera hecho yo para poder simplificar sulfato de zinc? Multiplicar por 12. Multiplicás por Esta dos otra la todo lo que multiplico completa por 2. Acá como hay uno y uno no hay problema, ¿cierto? Otra cosa que tengo que simplificar es el sulfúrico. También lo mismo. Como hay uno de acá y uno de acá, simplifico directo. Si quieren hagan rayas en un sentido de una pendiente y otro en otro, así se van viendo lo que simplifican, ¿cierto? El agua lo mismo la simplifico. ¿Está? Oxígeno hay de los dos lados. Oxígeno acá tengo un medio oxígeno, ahí está. Entonces ahora puedo sumar, entonces esto me da suma. Entonces puedo sumar, entonces hago la suma de esto, la suma algebraica, ¿no? Esto, si yo agrego un coeficiente a alguna de las sustancias, después tengo que calcular también con el cálculo de la variación de entalpía, ¿no? Claro. Por ejemplo, o sea, se lo multiplico. Claro. Como la entalpía es una magnitud, digamos que depende de la masa, o sea, si yo multiplico esta ecuación por 2, supónganse que esta ecuación tengo que multiplicarla por 2, entonces tengo que multiplicar también esta ecuación por 2. Porque la entalpía depende de la masa, es por mol. Si se duplica la reacción, la duplico la reacción, tengo que duplicar la entalpía. O sea, si vos cuando producís un mol de esto, si liberan 50, si producís 2 moles, se liberan 100 y pico. ¿Está bien? Entonces después sumo y ya está. Sumo algebraico. Es esto, o sea, esto más esto y eso le sumo esto. ¿Lo saben hacer eso? La suma Una algebraica, pregunta, ¿sí? cuando multiplicas
tenías que poner un coeficiente. Se multiplica toda la ecuación. Claro, tengan Además cuidado de la eso, no se entalpía. olviden de hacerlo. Supóngase que yo multiplico esta ecuación C por 2. Entonces después tengo que poner, entonces, cuando sumo acá abajo, tengo que, no, y esto lo digo por 2. Si tengo que sumar acá abajo y tiene que aparecer algo acá, tengo que poner 2 de esto, 2 de esto, 2 de esto y de esto. El 2 afecta a toda la ecuación, a todo reactivo y producto, no solamente al primero, ni al que yo tengo que simplificar. Esto es muy simple. No tiene mayor complicación. ¿Alguna otra duda de cálculo de entalpía por el método indirecto? No, profe. Bien, No, seguimos Profe, tengo una adelante. consulta. Sí, Viste que en la ecuación C, perdón que le interrumpa, en la ecuación C, viste que ahí tuviste que intercambiar, dar vuelta, dar sí, vuelta a la ecuación de sí, los productos pasar reactivo, reactivo a producto. sí. En este caso, ¿por qué ocurre? Que ahí ¿Por qué la tenemos que hacer? Porque el objetivo que nosotros estamos haciendo es sumar estas reacciones para que la suma me dé esto. Entonces, si estas reacciones sumatorias dan esto, lo mismo puedo hacer con la reacción. ¿Por qué? Por aplicación de la ley de Hess, que dice que es como si esta reacción se hubiera hecho en este paso. Hice este primer paso, después este y después este. Entonces, la variación de entalpía de un paso es igual a la sumatoria de los pasos intervinientes. Entonces, si estas reacciones como suma dan esto, entonces la variación de entalpía de esta reacción es la suma de estas. ¿Por qué? Porque la suma de estas reacciones es esta. Entonces, lo mismo que hago con las ecuaciones, la ley de Hess me autoriza a hacerlo con las entalpías. Ok, sí, sí, sí. ¿Se entendió? Ese es el fundamento teórico, ¿no? De hacer ese cálculo. Bien. Sí, sí. Vamos Dale, dale. al último problema. Este sí va para los informáticos también. Y acá va a estar un poco lo que dijo este chico que preguntaba el cálculo de la entropía. Miren, el problema sería así, le voy a mostrar ahí. Dice, consideremos que reaccionan a 298 Kelvin, nitrógeno más oxígeno para dar óxido nítrico, ¿cierto? O monóxido de nitrógeno, como le quieran decir. A 294 pregunta, ¿la reacción es espontánea? Este es clásico, un problema de delta G, porque el delta G me permite evaluar espontaneidad. Cuando delta G era menor que 0 es espontánea, mayor que 0 no es espontánea. Fíjense los datos que me dan. Me dan calor de formación del óxido nítrico, de este, me dan las entalpías, ven que acá me dan las entalpías. Ven que alguien me preguntaba hoy, la entalpía del oxígeno. La entalpía absoluta no son 0. ¿Está? Entonces sí, me van a dar todo. ¿Está claro? De los elementos no son 0. Bueno, entonces acá ¿qué hago? Yo tengo que plantear básicamente el delta G igual a delta H menos T por delta S. ¿Se acuerdan? Esto. Entonces, Sí, yo lo sí. que tengo que calcular es primero delta H, después calcular delta S y después hacer la cuenta. Vamos a hacer. Delta H ya me lo dan calculado, me dicen esto. Miren chicos esta ecuación. Fíjense que esto, ¿cómo leen esto? Delta H de formación del óxido nítrico 90,3 kJ por mol. ¿Qué quiere decir eso? Que la entalpía de formación del óxido nítrico, cuando se forma, consume o libera, consume 90,3 kilojoules. Claro, o sea, absorbe o consume también lo mismo. Puede ser cuando se forma ¿cuánto? ¿Cuántos moles de óxido nítrico? Un mol. Mol. Pero acá si yo uso estos coeficientes estequiométricos, acá ¿cuántos coeficientes, cuántos moles se liberaron? 2 moles. 2 moles. Entonces, Mayor. 90,3. Claro, 90,3 kilojoules se liberan con un Multiplicado mol. por 2. O sea, delta H por 2. O si no, tengo otra opción, poner a un medio acá y acá me da 1 y uso 90. Entonces eso va a modificar cuando calcule delta S, porque ahora los coeficientes para calcular delta S van a ser un medio y 1. Si yo lo dejo así, multiplico por esto de acá y ahora los coeficientes para calcular delta S van a ser 1, 1 y 2. ¿Entendieron, chicos? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, acá en el que hizo el problema, lo calculó así con este coeficiente geométrico. Yo lo hubiera hecho con 1,5, 1,5 y un medio y 1, pero bueno, él lo hizo así. Él lo hizo así que lo vamos a aceptar. Bueno, entonces, este multiplicado por 2 ya lo tenemos. Acá usó estos coeficientes, entonces puso 2 veces la entalpía del óxido nítrico, menos una vez la del nitrógeno, menos una del oxígeno, eso. ¿Está? Entonces, si yo hubiera puesto un medio, 1, acá ¿qué número hubiera puesto? Si hubiera puesto los coeficientes geométricos un medio y 1. ¿Acá qué número hubiera puesto? 91. 1. ¿Y acá? Un medio. Un medio. Un medio.
A mí me gusta porque entonces así lo hago yo un medio y uno y no modifico nada de esto. Pero de las dos maneras está perfecto. Bueno, si lo entendieron me parece bárbaro. Una vez que tengo calculada la entalpía y la entropía, ¿tá? Yo lo pongo acá, lo meto los números acá. Tengan cuidado una cosa, chicos. Esto es kilojoule por mol y esto es joule. ¿Tá? Entonces les conviene sumar todo en joule. Entonces, para pasar kilojoule a joule, para pasar de kilos, si se olvidan, piensen en esto. Para pasar de kilómetros a metro, un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. Entonces, kilojoule, si lo quieren pasar a joule, ¿qué hacen? Le agrego multiplico 3 por ceros. 1000. Multiplican por 1000, 3 0 o 10 al cubo, que es lo mismo, ¿cierto? O 3 10 al ceros. cubo sería. ¿Cómo? 10 al cubo sería, si lo quiero pasar. Exactamente, está puesto acá 10 al cubo. Joule a joule. Entonces suman eso y ya está. Miren siempre las unidades, chicos, porque las unidades le dan mucha información. Bueno, entonces hacen eso y lo sacan. Como me da mayor que 0, digo que no es espontánea, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Ahora miro un poquitito más, porque yo miro un poco más. Entonces digo, delta S es mayor que 0, ¿cierto? ¿Esto está bueno para la naturaleza? ¿Le gusta esto que una reacción lleva a un desorden? No, Sí. no, Sí. lo va a Sí, tratar de desorden, ordenar sí. siempre. Y no preguntarle a tu placar. ¿Cómo es más fácil que esté? ¿Desordenado o ordenado? ¿Cómo la naturaleza te Ordenado. claro, Desordenado. ¿eh? Al desorden va fácil, al orden es más difícil. O sea, la naturaleza siempre prefiere el desorden. ¿eh? Entonces, Mientras más cerca del equilibrio, más ordenado va a estar, ¿no? claro, entonces acá, si vos tenés Tenés que aplicar este energía. cambio entrópico, a la naturaleza está re chocha. ¿tá? Ahora, este delta G, que nosotros tenemos positivo acá, ¿dónde tengo el número? Acá. Este delta G positivo, ¿cierto? Que absorbe calor. ¿Le gusta a la naturaleza esto? No. No. Y básicamente esta es la razón por la cual no es espontánea. Porque el delta G a la naturaleza no le gusta nada que el sistema absorba calor. Lo que le gusta es que libere. ¿tá? Pero fíjense que acá, digamos, por el delta H a la naturaleza no le gusta. Pero por el delta S sí le gusta. Entonces, yo pregunto, ¿habrá alguna condición de temperatura por la cual esta reacción sea espontánea? Sí. Sí. Cuando este término tenga mucho que ver. ¿Y este término va a tener mucho que ver cuándo, chicos? Depende de la temperatura. Claro, a temperatura alta que le va a llegar a una temperatura que va a ser espontáneo. ¿Por qué? Porque este valor negativo va a superar este valor. Claro. ¿Entienden? Sí. Bueno, entonces yo le puedo preguntar en un problema, ¿cuál es la temperatura a la cual la reacción se hace espontánea? Entonces, ¿ustedes qué harían para eso, hacer eso, chicos? Y le pone el valor de AG y lo despeja la temperatura Claro, para o sea, poner la temperatura como incógnita. Claro. Cuando A la reacción AG valga menos 1. A la reacción esta G le igualo a 0. Claro. Y despejo acá. Y calculo la T para la cual ya tengo delta HR y delta S, calculo la T a la cual va a ser espontánea. De ahí para arriba va a ser espontánea. ¿Por qué? Porque esto le gusta a la temperatura, a la naturaleza. Este desorden le gusta a la naturaleza. Y si se olvidan cuál es el orden, empiecen en su placar y enseguida se olvidan. ¿Qué es más fácil? ¿El placar desordenado o el placar ordenado? El desordenado es una pavada. Ordenar hay que ser ordenado. Si no, no lo tenés ordenado. Hay que aplicar energía. Una tarea, una odisea es eso. ¿Se acuerdan de eso? No se van a olvidar nunca cómo es qué le gusta a la naturaleza con el tema del orden. Que no es lo mismo que su mamá, que seguramente le gusta lo opuesto. Bueno, de lo que... Profe, ¿podría ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Sí, yo, profe, ¿podría repetir cómo calcular la temperatura a la que va a ser espontánea? ¿Cómo no? Usamos esta ecuación, ¿no es cierto? A la temperatura delta G mayor que 0 no espontánea. Delta G menor que 0 espontánea. Entonces, ¿en qué momento está en equilibrio? Y cuando se iguala a 0. Entonces yo calculo cuando es, a qué temperatura va a estar en equilibrio. Y calculo T. Cuando aumente la temperatura del equilibrio, entonces va a ser espontánea. Porque va a predominar este término, que es el que le gusta a la naturaleza. ¿Tá? Entonces yo igual a 0 esto, y despejo T de acá. Esto es dato, y despejo T. O sea, paso esto sumando para allá, y me va a quedar que T es igual a delta H sobre delta S. ¿Sí? Hago delta H sobre delta S y eso es T. Entonces, ese T es la temperatura que va a ser, a la temperatura a la cual, ¿cómo es? Va a ser
va a ser, a partir de la cual va a ser espontánea. ¿Estamos bien? Sí, sí, gracias. Sí, sí. Listo, seguimos adelante. Estos tipos de problemas sí le va para los informáticos. Los informáticos lo que nos llevan la IDG, eso de ordenar ecuaciones o no. Bueno, ¿alguna otra consulta que le haya quedado de esto? Así que acá van a tener problemas de calorimetría, problemas de cálculo de entropía, de entalpía, método directo, método indirecto, indirecto solamente para los que no sean informáticos, los de cálculo de delta S o delta G, que también ya saben cómo hacerlo, y evaluar con el delta G espontaneidad. De ahí nos salimos, chicos. Los alumnos que estudiamos ingeniería en producción de alimentos, ¿vamos a tener método indirecto y método directo? Sí, señora, especialmente porque a usted le interesa, los alimentos son casi químicos. Bueno, sí. Los únicos que son informáticos son los de ingeniería informática. Todo el resto de la ingeniería sí. Profe, ¿y de teoría no va a haber nada? ¿Va a ser todo cálculo? En teoría no va a ser preguntar, enuncie tal cosa, no. Pero prácticamente estás aplicando la teoría. Que aplicar es más fácil que saber la teoría. Saber la teoría es casi Claro. En cambio, aplicar es saber más que recitar. Como teoría, profe, te pueden llegar a preguntar si es espontáneo o no, por ejemplo. Exactamente, de alguna manera está diciendo tenés que saber la aplicación del delta G como parámetro de espontaneidad, ¿no? Perfecto. Vale. Pero en general no se dice, enuncie la ley de G, no le va a preguntar, así. Eso le va a preguntar en el final. Bueno, pasamos a la unidad 7, entonces dejamos cerrada. Sí, profe. Bueno, pasamos a la unidad 8. En la unidad 8 tenemos dos tipos de problemas. Un tipo de problema, vamos a dejarlo así van pensando más que todo. Un tipo de problema es calcular la cálculo de reactivos y productos de una reacción reversible. Ustedes saben que en estas reacciones, como no hay... Espera un segundito que hablo con Juan. Juan, estoy en la teoría. ¿Vos querías entrar a la práctica? Dame un ratito más, 15 minutos, 20. Sí. Sí, le estuvimos explicando con Erika, pero ahora se lo vuelvo a decir cuando termine esto. Chica, tranquilo. Más o menos 20 minutos te dejo ya para vos. Listo, hasta luego. Bueno, ahí Juan me decía que lo espera un ratito a los que tienen que entrar en comisión 2, de comisión 3. Y cuando terminemos esto, entran. Chicos, entonces, yo les digo lo siguiente. Hay problemas de cálculo. O sea que ustedes saben que en la reacción reversible no hay reactivo limitante. Entonces no pueden aplicar lo que usaban en reacción completa, cálculo de reactivo limitante, como vimos en estequiometría. Entonces tiene que haber otro sistema de ecuaciones para el cálculo del reactivo y producto en el equilibrio químico. Y el sistema famoso de los binomios en X. ¿Sabes? Entonces hay tres tipos de problemas de equilibrio químico. Uno, el tipo 1, donde me dan todas las ecuaciones del equilibrio, todas las concentraciones del equilibrio. Y me piden calcular la constante de equilibrio. Entonces, ¿cómo lo resolvería en ese caso? Me dan todas las concentraciones del equilibrio y me piden la constante. ¿Cómo hago para calcular? Supónganse que sea este problema. Yo tengo hidrógeno más yodo y yodhídrico. Entonces me dan la concentración de yodo del equilibrio, por ejemplo, que yo 1 molar, 2 molar y 4 molar. Vamos a hacer, ¿no? Entonces, la concentración de los productos gaseosos. Claro, ¿cómo hago? Supónganse que esto sería 3 molar. Entonces, ¿qué hago? Concentración de producto. 3 Sí, al hablando. cuadrado. ¿Cómo? Elevado a la Supónganse que 3. la concentración Si de es es 3 3 molar. molar. Entonces, ¿cómo harían el cálculo? 3 molar al cuadrado. 3 molar elevado a la 2. Cuadrado sobre. Supónganse que esto sería 1 y 1. Entonces, sobre 1 por 1. 1 por 1. Acuérdense que es todo por, no más. A veces lo que hacen es suman. Está mal. O sea, en la ecuación es por, todo multiplicado de las concentraciones. Y elevado al coeficiente geométrico. Tengan en cuenta que cuando hay gases, líquidos y sólidos, van solo los gases. Los líquidos y sólidos no van. ¿Entendieron cómo es el tipo 1? Después le pueden preguntar el tipo 1 también. ¿Es de los gases? ¿Cómo? Repetime, por favor. Cuando uno multiplica en la unidad 8, es siempre de los gases lo que uno multiplica por.
Claro, los líquidos nunca es, tampoco. Y los sólidos tampoco. Líquido y sólido estaría involucrado en la constante. Los Claro. sólidos en la constante, los líquidos sí se pueden con la casa. O sea que los líquidos sí se pueden multiplicar, por ejemplo. No, solamente los gaseosos y los que están en solución. Exacto. Ah, listo, gracias. Claro, por ejemplo, si es una reacción en solución, yo el agua no lo voy a multiplicar. Multiplico todas las sustancias que están disueltas. Ahora, si tengo gases, líquido y sólido, lo hago solo para gases. Los líquidos y sólidos los considero constantes, porque la reacción es fase gaseosa. ¿Está? Y la concentración de los sólidos y los líquidos que intervienen, la considero constante. Entonces, el agua, en general, yo no la voy a considerar, salvo que sea más de 100 grados la reacción, porque el agua en más de 100 grados va a estar gaseosa. ¿Está bien? Bueno, entonces, el tipo 1 tienen claro cómo hago. Si me pido en ese tipo 1, que tengo todas las concentraciones de equilibrio, le pido Kp. ¿Qué hacen? Kp. Sí. Profe, Está la fórmula para transformar fórmula que ¿Te acordás cómo era la fórmula? Eso me Presión gustaría que- parcial del KC producto elevado al cuadrado por R por T dividido. elevado a la Claro. diferencia de Kp moles. igual a Kc por RT a la delta N. Bueno, Claro, la delta N es la Kc diferencia. la Después, constante profesor, de los ¿la gases. puede repetir? ¿Cómo? ¿La puede repetir a la KP? Sí, la ecuación es Kp igual a Kc por RT a la delta N. Entonces, R es la constante universal de los gases. T, la temperatura absoluta. ¿Y delta N qué es, chicos? La diferencia de los números. Para El esta reacción, coeficiente ¿cuánto es el geométrico. delta N? Los moles de reactivos. Cero. 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 Entonces, ¿qué pasa acá con Kp y Kc? Vale Igual. uno. Son Van a iguales. ser iguales. Casi. Si, por ejemplo, me hubiera dado, supongamos que para otra reacción, que acá fuera un 3, entonces 3 menos 1 sería 1, ¿cierto? Entonces ahí sí es distinto. ¿Está bien? profe, Claro, Sí. serían iguales, sí, sí. una consulta. Viste que hay una fórmula también de Kp que creo que involucraba a las presiones y eso. Yo lo que siempre hacía era primero calcular Kc y después pasarla porque me resultaba más fácil esa fórmula. ¿Está bien o a veces no hay datos No, suficientes? calculás Kp con las presiones. Si te Claro. dan las presiones, claro, si te dan las presiones parciales, pones la presión de heliodídrico al cuadrado, divido las presiones y calculás Kp. Y con eso va a Kc. Perfecto, igual. Ya nos darían, nos vamos a dar cuenta porque nos dan como dato las presiones si tenemos que usar presiones, esa fórmula. exacto. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Y si Lo no que se puede pasa es que después la calcular, fórmula nace de eso también. claro, sí, exactamente la combinación de esos datos. Bueno, chicos, entonces el problema tipo 1 no tiene problemas. Ahora vamos a ver el tipo 2. El problema de tipo 2 es cuando me dan las concentraciones iniciales, ponemos bien este renglón, que le señalo acá, y del equilibrio me dan un dato. Del equilibrio me dan un dato, un resultado. Entonces, cuando no tengo todos los datos del equilibrio, yo lo que tengo que hacer es estos famosos binomios en X. ¿Está? Entonces, por ejemplo, pongo acá, para lo inicial de este acá tengo 0,1. ¿Está? 0,1. Me dice 0,1 moles y 10 litros. Entonces, en realidad es 0,01 molar. ¿Está bien? Y acá es 0,01 molar. Está bien. Esto es solución, lo entiendo. Bueno, ahora, para el equilibrio hago los binomios en X, que empieza con la concentración inicial, que es 0,1 molar. A mí me gusta, en lugar de trabajar de acá, yo les aconsejo, en lugar de trabajar con molar, trabajar con moles. Con moles. Entonces siempre el X es moles y no se van a confundir nunca. Yo hubiera puesto, exactamente ilícito también, 0,1 molar acá, 0,1 moles, no molar, moles, X es moles. Entonces voy a hacer 1 moles menos X. Tantas X como indica el coeficiente estequiométrico de este reactivo. Entonces hago 0,1 menos X. Acá hago 0,1 menos X. Y acá 2X. ¿Por qué? Porque no había nada, inicialmente 0, y lo que aparece, el coeficiente estequiométrico es 2. ¿Tienen alguna dificultad para armar los binomios en X? ¿Este es el resultado del equilibrio? Acá en el renglón del equilibrio. Profe, Sí. yo en eso no tengo dificultad, pero si alguno lo hace con la tabla, que ahí justo no está el ejemplo, iba a decir que cuando se habla de los reactivos, digamos, se hace 0,01 menos X
y cuando hablamos del producto en realidad se suma, que justo ahí no está el ejemplo, pero bueno, eso yo antes me perdía y ahora lo entendí. Exactamente, o sea, si hubiese, o sea, siempre el binomio en X, tanto sea producto como reactivo, ¿en qué cambia? Empieza con la concentración, con la cantidad. A mí me gusta trabajar en moles, no como acá. Trabajar en moles. Trabajar acá, 0,1 moles. Menos X, 0,1 moles. Acá es lo que yo tengo inicialmente, lo que pasa que acá dice que de yodo no tiene nada, yodo hídrico, perdón, no tiene nada inicialmente. Entonces pone 0 más, y va sumado. Porque acá supongo que caen los moles y acá aumentan los moles. Porque la supongo para allá la reacción. Siempre la supongo para allá y la hago así. Si la reacción es para el otro lado, va a dar negativa la X, no hay problema. Entonces, todos saben armar esto en moles en el equilibrio. ¿Todos saben hacerlo? Sí, profe. Por ejemplo, Sí. vamos a hacer una cosa. Supónganse que acá fuera un mol, acá fueran 2 moles y acá 3 moles. 1, 2 y 3, ¿cierto? Y los coeficientes serían, por ejemplo, a ver si puedo escribir acá. Que sean 1 mol, 2 moles y 3 moles de los productos, ¿no? Vamos a hacer cualquier reacción. Y supónganse que los coeficientes estequiométricos fueran 1, acá fuera 3 y acá fuera 4. Este primer renglón son los moles que tengo. Y estos son los coeficientes estequiométricos. Estos son los dos reactivos y este el producto. Entonces, díganme cómo armarían los binomios en X acá. Para el producto, para el reactivo ¿cómo sería? 1 menos X. 1 menos X. Para este segundo reactivo, que sería ¿cómo sería? 2 menos 3X. Perfecto. ¿Y para el producto? 3 más 4X. 3 más 4. ¿Todos lo entendieron, chicos, cómo hacer? No hay como errarlo. Sí. Va, Sí, el sí, número, sí. los moles que tengo, menos si es reactivo, más si es producto, y a eso le sumo tantas X como indica el coeficiente estequiométrico, no hay como errarlo. Bueno, en este caso yo les llamo problema de tipo 2, a estos binomios en X, que son estos, tengo un resultado, porque me dice, por ejemplo, en el equilibrio se encuentra que la concentración de yodo es tanto. Entonces yo igualo acá y resuelvo, por ejemplo, supóngase que acá me dice que me da 0,05. 0,05. Entonces resuelvo la de X y me da 0,05. Puede ser 0,01, resto 0,5 me da 0,05. ¿Está? Entonces, con ese valor de X, lo pongo acá y calculo todo este renglón que es los moles del equilibrio. Y después lo transformo en molar, si quiero. Y de ahí lo pongo en la constante de equilibrio, obtengo Kc. ¿Entendieron, chicos, todos? ¿Cómo hago? Sí. Bien. Sí, sí. Ahora, el caso de tipo 3 es como este problema acá, que yo no tengo las concentraciones, no tengo ninguna concentración del equilibrio. Entonces lo que tengo que hacer es meterlo en la constante, no tengo otra. Si esto está hecho en moles, como a mí me gusta, para poner la constante tengo que dividirlo por el volumen. Entonces, este sería la constante de equilibrio y voy reemplazando todo esto en la constante de equilibrio. Acá sería 2 sobre el volumen al cuadrado. Yo pondría 0,1, no sé así, menos X dividido el volumen y todo eso. Entonces hago así y después hago artificios matemáticos que normalmente llevan un poquito de abajo, son trabajo, y llego a calcular la X que a veces cuesta un poquito obtener. Si nosotros le damos un problema tipo 3 como este, le vamos a dar uno que la ecuación esta de la Kc sea matemáticamente simple para que no pierdan tiempo en resoluciones algebraicas. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, Listo. esa es la primera parte, es decir, cálculo de concentraciones, reactivos y productos, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3. Lo otro que le hacemos preguntas sobre el tema del, el principio de ley Chatelier. Que vamos a ver si se acuerdan cómo era. Supónganse que yo tengo esta ecuación, ¿no? Acuérdense también lo que interviene en el equilibrio de Chatelier son los gases, no los líquidos y los sólidos. Bueno, supónganse que me dice, ¿qué pasa con la reacción si yo a esta reacción, estando en el equilibrio, le agrego hidrógeno? ¿Qué va a ocurrir sobre este equilibrio? Se va a mover Se va a compensar. Claro. Se va a compensar. Trato de anular lo que yo le hice. Si yo le agregué H, se va a mover para allá para bajar hidrógeno. ¿Está bien? Si yo le saco yodo, ¿qué va a pasar? Se va a mover para la izquierda. Se mueve a la izquierda. Para los reactivos. Si yo le saco yodo hídrico, ¿qué va a pasar? Para la derecha. Para los reactivos. Producto. Va a volver a producir, digamos. Claro.
¿Qué pasa con la constante de equilibrio si yo no modifico la temperatura? Se mantiene No se constante. modifica. Se mantiene constante. La constante de equilibrio solamente cambia con eso. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, bajo la presión del sistema? Se van a mover dependiendo lado para de si más bajé Mayor cantidad de moles. o Depende aumenté de la cantidad de para moles. la mayor a la menor cantidad de moles. Acá le aumento la presión. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia donde hay más o menos moles? Yo le aumento la presión. Menos. Claro. En este caso, ¿qué haría? ¿Qué haría el sistema? Disminuir el Se volumen. mantiene constante. Claro, no hay porque no hay, el delta N igual a 0. Ahora, supónganse que la reacción, el coeficiente acá fuera 3. ¿Está? Entonces, 3 menos 1 menos 1 sería 1. Entonces, si acá fuera 3, yo le aumento la presión. ¿Para qué lado se va? Para el lado de los reactivos. Exacto, porque hay menos número de moles. ¿Y qué pasa con la constante si yo dejo de constante la temperatura? Se mantiene constante. Se mantiene constante. ¿Entendieron, chicos? Bueno, lo último, que es un poquito más complicado, pero no tanto, es el tema de la temperatura. Supóngase que esta reacción, vamos a suponer que es exotérmica. Si yo digo que es exotérmica, ¿libera calor o absorbe calor? Libera. Libera. Para hacerlo más fácil, vamos a considerar, libera, vamos a poner el calor como un reactivo o como un producto. Si yo digo que es exotérmica, el Q, ¿de qué lado lo pongo? ¿De los reactivos o del producto? Si digo que es exotérmica. De los De los productos. Entonces, imagínense esto puesto acá un más Q. ¿Tá? Entonces, para el calor hace como hacían con los reactivos. Supongo que yo caliento la reacción. El Q es un producto. Entonces yo agrego este producto. ¿Para dónde se va a ir la reacción? Para el lado de los reactivos. Para el lado de los Para volver a formar Yo enfrío, reactivos. como este producto va a generar más calor. Entonces, ¿para dónde va a ir? Para los reactivos. Si yo saco calor, enfrío, y esto está acá. Para el lado de los Producir más productos. calor. Claro, para producir más calor. calentar. Ah, Exacto. claro. ¿Y qué pasa? Supónganse que yo enfrío y va para la derecha. ¿Qué va a pasar con la constante si va para la derecha? Va a cambiar. Si va para la derecha, como la constante arriba tiene los productos y abajo los reactivos, y se va para la derecha, ¿qué va a pasar con la constante? Se aumentan los productos. Aumenta. Va a aumentar su valor. En Aumenta. cambio, si la ecuación va para allá, la constante va a disminuir. ¿Por qué? Porque los reactivos van a ser más chicos. Los productos van a ser más chicos. Y en la endotérmica sería al revés, ¿no? La endotérmica será exactamente al revés. Ahí fíjense que en la práctica yo les dice hay un ejercicio para resolver esto con el tema del Q. Que un poquito, puedes guardar un poquito más. ¿Está bien, Profe, chicos? Sí. una pregunta, porque esa es la parte que más me cuesta por ahí, pero no se trabaja tanto con fórmula entonces. Por ejemplo, cuando te dice para qué lado se desplaza la ecuación si se aumenta la temperatura, por ejemplo. Esto es todo sin fórmulas, es usando esos criterios así como yo les digo. Profe, igual te puedes dar cuenta si planteas, o sea, la fórmula, ¿no? O sea, qué hay en el denominador o en el nominador y qué pasa con la constante. Claro, Eso lo como puedes la plantear constante si es que no te siempre das tiene cuenta. claro, como la constante de equilibrio siempre tiene el producto arriba, entonces si la reacción va a la derecha, la constante va a aumentar. Si la reacción va a la izquierda, la constante va a disminuir. Se miran las ecuaciones. Lo que quiero no hacen cálculos numéricos, es todo consideraciones teóricas, no hacen cálculos numéricos para hacer el Chatelier. En ese caso, o sea, era mientras más baja la constante, más tiende a la izquierda y mientras más alta, más tiende a la derecha. Claro, cuando tiende a la derecha, la constante va a aumentar. Cuando tiende a la izquierda, o sea, cuando se desplaza a la izquierda, la constante va a disminuir. Profe, una consulta. Dale. Digo, ¿la clase la va a pasar a la plataforma? Esta clase la estoy grabando, subo la grabación y esto lo paso, lo subo también, este Power. Dale, listo. Gracias. Profe, Sí. tengo una consulta de ese tema también. Ahí era que si KC era mayor que QC, se desplazaba a la derecha. Ahí QC sería las concentraciones iniciales y KC en el equilibrio. Claro, eso es cuando los problemas que le piden, digamos, relacionar KC y QC. Por ejemplo, ustedes saben que KC es la relación de productos y reactivos antes que se alcance el equilibrio, ¿cierto? Sí, entonces, supónganse que yo determino en un momento dado que el Q de una reacción es 10. Y yo sé que el Q es 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que
cuando alcance el equilibrio va a ser 100. Entonces, si yo tengo una Q menor, como tiene que ir aumentando, ¿qué tiene que aumentar? ¿Los productos o los reactivos? ¿Cómo? No entendí esa parte. Claro. Si vos tenés una... Los productos. Tomo muestra de una reacción que se está produciendo y encuentro que la relación entre productos y reactivos y el Q me da 10. Entonces, yo la dejo terminar y cuando termina, el K es 100. Entonces quiere decir que ese Q se transformó en K. Entonces, ¿para dónde está evolucionando la reacción? Si Q se transformó en K y Q era 10 y K es 100. Al aumentar quiere decir que aumentaron los productos respecto de los reactivos. ¿No es cierto? Entonces la reacción se desplazó a la derecha. De esa manera Q pudo aumentar y transformarse en K. Claro, Sí, según cuál aumenta. Si aumenta producto, se desplaza a la derecha y se ve. Así mirando la fórmula, así te das cuenta, ¿o no? Por eso. Pero la pregunta, por ejemplo, el problema con Q y con K sería lo siguiente en general. Dice, yo te determino a un determinado tiempo de la reacción y me dice que el Q es igual a 10. Yo sé que la constante de equilibrio es 100. Entonces, ¿la reacción está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. A la derecha, ¿por qué? Porque se va a tener que aumentar. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, que hago una reacción, yo tengo escrita la reacción como está ahí en el ejemplo, por ejemplo, yodo más yodo, hidrógeno más yodo, yodídrico. Entonces yo sé que la constante de equilibrio de esa reacción es 100, ¿cierto? Es 100. Y yo determino el Q y Q me da 1000. Q me da 1000. ¿Está? Se desplaza a la izquierda. En el equilibrio tiene que llegar a 100. O sea, tiene que achicarse la cantidad de reactivos. Entonces, ¿para dónde se está desplazando esa reacción? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Claro, el reactivo y determina los productos que están arriba en la constante y transformarse en Q, que es 100. Perdón, en K, que es 100. ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Sí, profe, gracias. Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poquito de esto y después, en todo caso, la unidad 10 la repasan con Juan. Vamos a ver algún ejemplito de esto. Miren, por ejemplo, determina el pH, creo que alguien preguntaba eso, de 0,25 molar de ácido clorhídrico y 0,25 molar de hidróxido de sodio. O sea, el pH que era menos logaritmo de la concentración de hidróneo. Claro. Claro. Pero ¿qué pasa? Yo tengo acá 0,25 molar de la concentración de hidróneo. No, lo que llama concentración analítica, el CA. Entonces yo tengo que determinar para este ácido cuánto es la concentración de hidróneo si la concentración analítica del ácido es 0,25. Pero como yo sé que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se transforma todo en hidróneo, entonces todo este ácido clorhídrico, es decir, 0,25 moles de ácido clorhídrico van a producir 0,25 moles de hidróneo. Entonces yo voy a considerar que la concentración del ácido de hidróneo va a ser 0,25. Pero muy distinto sería si en lugar de clorhídrico fuera sulfúrico. Porque 0,25 molar de sulfúrico, ¿cuántos hidróneo va a producir? Y el doble. Depende de la pKa. No, si este ácido fuerte. No, pero digo el sulfúrico. Ah, el doble porque tiene dos hidrógenos. Porque tiene dos hidrógenos. Tanto el sulfúrico como el clorhídrico vamos a considerarlos fuertes. Entonces, la concentración de hidrógeno del sulfúrico sería 0,50, no 0,25. ¿Por qué? Porque tiene dos hidrógenos que libera. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, acá el hidróxido de sodio es lo mismo. 0,25 molar, como tiene 1 hidróxido por fórmula, entonces la concentración de iones de hidróxido es 0,25 molar. Entonces, si me piden el pH de los dos, ¿cómo puedo hacer? Invocar menos logaritmo de 0,25 y me da 0,60. Y acá puedo hacer menos logaritmo de 0,25 y me da 0,60, pero el pOH. Si a mí me piden el pH, ¿qué hago acá, chicos? 14 menos eso. 14 menos. 14 menos. ¿Está bien? Bueno, acá en el caso del amoníaco, que es una base débil. Entonces, me piden, por ejemplo, la concentración de la solución es 0,12 molar. 0,12 molar la concentración analítica de la base, la CB. Y yo tengo que calcular la concentración de, ¿te acuerdan que en bases débiles me quedaba la concentración de hidróxido a raíz de KBCB? Hago esta cuentita y me da raíz cuadrada de KBCB.
O sea, este es el KB y esto es el CB. Entonces hago la raíz cuadrada y me da esto. Después, esta es la concentración de ion hidróxido, menos el logaritmo de esto, el pOH. Y 14 menos esto, el pH. ¿Lo tienen eso, chicos? Sí, sí, esa sería la fórmula simplificada. Exactamente. A ver si miren esta formulita que si quieres se la subo. Entonces, ustedes saben que con esta formulita pueden pasar de pH a pOH a hidrógeno, pueden cambiar una de estas en cualquiera de las otras. Y esta es la formulita que usan para ácidos. Con un ácido fuerte, la concentración de hidrógeno va a ser N veces la Ca. Es lo que les decía hoy. Si es clorhídrico, ¿cuánto? El N es el número de hidrógeno. Si es clorhídrico, el N, ¿cuánto vale? 1. 1. Uno. ¿Fluido cuánto vale? 2. Entonces yo 2. tengo 1 molar, va a ser 2 molar esto. ¿Está bien? En el caso de cuando ácidos débiles, yo tengo esta la constante. Entonces, después de despejar ácido, tengo una forma aproximada. Que el hidrógeno va a ser raíz cuadrada de caca. Para acostumbrarse es fácil eso, la raíz cuadrada de caca. ¿Cómo es la ecuación práctica de calcular hidrógeno para un ácido débil? Raíz cuadrada de caca. Entonces, pongo la constante del ácido, la concentración analítica, hago la raíz y me da esto. ¿Esto ya vale? No, porque es una forma aproximada. Si la concentración analítica, que es dato, sobre la de hidrógeno que calculé acá, me da mayor que 100. Entonces supongo que acá me da 500, entonces esto vale. Si esto no me da mayor de 100, tengo que usar esta fórmula, que es menos K raíz un poquito más complicada. Pero si no, ustedes lo primero que hacen, yo tengo KCA, cálculo de hidrógeno, lo calculo por esto. ¿Está claro, chicos? Sí, Bien. sí. Sí, sí. En el caso que sea base débil, base es totalmente análogo. Si es fuerte, N veces CB. ¿Está? Y si es débil, tengo en lugar de KK, KBCB. Entonces, lo pongo acá directamente y tengo que hacer que CB sobre hidrógeno tiene que ser mayor que 100. Si esto no me da, hago la exacta, que es esta. Después, en el caso del buffer, yo tengo, si es un ácido sal, hidrógeno es, la forma no logarítmica es Ka por Ca sobre Cs. O sea, esta es la concentración de la sal, o la base conjugada, y esta es la concentración de la sal, o el ácido conjugado. Bueno, entonces, y esta es logarítmica. Y si es base débil, lo mismo caigo Ka por Cb. Y esta para hidrólisis. No. Y esto para hidrólisis, que es cuando se hidroliza el anión, la base es igual a raíz cuadrada de constante de hidrólisis por concentración de la sal, y cuando se hizo el catión es constante de hidrólisis por concentración de la sal. Y esto en general KH nunca se la damos. ¿Por qué? Porque K de hidrólisis es KW sobre K, o K de hidrólisis, en el caso de los cationes, es KW sobre KB. Entonces los datos va a ser Ka y KB. Esta hojita con las fórmulas también se la puedo dar si quieren. Sí, sí, ¿se la puede subir? La Sí. subo. Bueno, chicos, acá entonces estaríamos terminando. Si no tienen ninguna pregunta. Chicos, a mí me preguntaba Juan que les aclare. ¿Cómo van a hacer el tema del jueves? Bueno, el jueves van a ir cada uno en su comisión allá al coso, ¿no es cierto? Bien, entonces, lo primero que tienen que hacer es, hoy ya pueden, porque hay 48 horas se lo acepta, pueden hacer la declaración jurada, ¿cierto? Entran ahí al login de la universidad y ahí va a estar DJJ, que es la declaración jurada. Entonces entran ahí y mandan la declaración jurada. Bueno, muy bien. Ustedes van a ir allá, van a hacer todo lo que hacían cuando entraban, van a entrar, van a tener 1 hora y media, porque el término ese que teníamos para ir a hacerlo, hacen el parcial y terminó. En la semana que viene, ¿no es cierto? El martes, por un Zoom le van a explicar los problemas. ¿Está? Y el jueves, el otro, no este jueves, sino el otro, van a tener el recuperatorio. Ahí en el recuperatorio, después que terminen de hacerlo, van a poder mirar su evaluación de la clase, digamos, su evaluación inicial. Se van a mostrar para que ustedes vean cuáles errores cometieron y demás. ¿Está bien? Bueno, otra cosa. El jueves primero va a ser presencial la evaluación, ¿no? Claro, sí, presencial. Bueno, entonces, ahora las dos evaluaciones van a ser presencial. Esta y la otra, la del jueves próximo y la que jueves que viene. Entonces, ¿qué pasa el que tiene COVID? ¿Cierto? El que tiene COVID o está en aislamiento por contacto directo, qué sé yo, tiene que comunicarse con su tutor. Entonces, el tutor le va a decir cómo se comunican. Generalmente le va a dar un mail institucional y usted le van a mandar ahí.
le van a decir que tienen COVID, bueno, ahí le mandan y va a tener que mandar como un adjunto, suben el certificado que ustedes tengan y son contacto del certificado que ustedes les den. Y ustedes le explican por qué no pudieron ir. ¿Hasta cuándo tienen para mandarle al docente de su comisión el tema de que no pudieron ir? Hasta el día viernes, hasta el día viernes. Porque nosotros ahí vamos a confeccionar las listas de los alumnos que no pudieron concurrir con razones justificadas, que estos que tuvieron COVID. Entonces vamos a hacer una evaluación de tipo virtual. En el caso que puedan ir a la segunda evaluación, la del jueves, el otro jueves, entonces pueden usar eso, directamente pueden usar eso. O sea, cuando ustedes se comunican con el tutor, díganle si al siguiente jueves van a poder concurrir. Si terminó el periodo de aislamiento y pueden concurrir. Porque entonces ahí vamos a ver que puedan entrar directamente a al presencial, a la evaluación presencial. ¿Le queda alguna duda, chicos? En el chat pusieron algo, profe. A ver, bueno, Yo tengo una duda, Ricardo. espere que dejo de compartir y miro el chat. ¿Me escuchás? Te escucho. ¿Cómo son los horarios? Los horarios son los que tenían cada uno en su comisión. ¿Se acuerdan? No. Serían las comisiones de práctica. yo tengo Las era comisiones que iban cuando informática. las comisiones que tenían cuando iban a hacer los presenciales a Sergenlac. O sea, Nunca fue tenés un que ir presencial en a la el charla. horario que tenés la práctica. En el horario De que 6 tenés a la 8 práctica nosotros tenés que ir. hemos hecho. Lo de informática de 6 a 8. Exactamente. Hay algunos que tienen creo que a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, y bueno, lo de informática acaban de decir de 6 a 8. En el horario de su práctica. Exactamente. La comisión P3 tenía los jueves de las 4 a las 5 y después Sí, hasta sí. las 6. Bueno, el horario que iban, esos son los horarios que tienen. Cualquier consulta que tengan que hacer, lo hagan con su tutor. Profe, el recuperatorio del primero y el del jueves del siguiente jueves, ¿son todos presenciales y habrán más? Claro, lo que pasa es que está terminando la cursada. O sea, los dos recuperatorios, es decir, la actividad integradora de la segunda parte, o sea, las 4 últimas unidades, y la recuperación van a ser los próximos 2 jueves. ¿Tá? Que esas dos van a ser presenciales. ¿En el cronograma están las fechas y eso como para que uno no se olvide en nada? ¿Cómo? ¿En el cronograma figuran esas fechas? Sí, están puestas esas fechas. Ah, porque yo me las anoto, porque tengo otros 2 parciales y si no me voy a confundir. No, si entras a la portada del curso, ahí están puestas las fechas correctas. Ah, listo, porque justo tengo las otras 2 materias que tengo que recuperar también y no me quiero confundir. Para que no se olviden. Bueno, hoy les pongo, está puesta las fechas correctas. Listo, gracias. Ricardo, ¿nos podemos ir? Sí, ya está. Terminado. Los que tenemos la práctica ahora, ¿nos tenemos que quedar acá o nos vamos al otro Zoom? No, quédense porque van a entrar a la misma. Ahí Juan puede entrar acá, ya le digo que termino y que entre acá mismo y ya está, continúa. Ricardo, consulta. Hoy también. Dale. Ricardo. Escucho. ¿La actividad con devolución de la unidad 10 y el cuestionario son para el 1 de julio o se van a extender unos días más? ¿Vos querés extender más todavía? No, yo te pregunto a vos. No sé. Está puesta para el 1 de julio. Si En un Power. ¿Cómo? Decía, en un Power, yo abrí y decía que la actividad con devolución estaba para el sábado y el cuestionario para el domingo. Están puestas para el 1 de julio. Están puestas para el 1 de julio. Si ustedes necesitan un poco más tiempo, le puedo prorrogar si ustedes quieren. Lo que pasa es que la mayoría que va a rendir ya las hizo, las actividades como práctica para el parcial. Si ustedes necesitan, yo le prorrogo actividad, como ustedes quieran. Lo podría prorrogar, profe. Bueno, la prorrogamos. La prorrogamos un par de días. Dale, gracias. Bárbaro. Gracias, profe. Bueno, Chao, listo. profe. Muy Llamo a Juan amable. para que se conecte acá mismo. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Ricardo, yo estoy Chao. conectado. El tema es que vos sos el